¿Qué es y en qué consiste la transversalización? Pues bueno, lo primero que yo diría es que la transversalización es un proceso y es un proceso de cambio, es un proceso de cambio y por tanto lleva tiempo porque implica una transformación de amnistía. El objetivo no sería otro que el de tener en cuenta las desigualdades para poder contribuir a la igualdad. Sería un proceso mediante el cual nuestro trabajo por los derechos humanos en su conjunto se impregna de una perspectiva de igualdad de género, es decir, tiene en cuenta las desigualdades y la discriminación que afecta a las personas por su género, es decir, por ser mujeres, por ser personas LGBTI o por ser personas diversas, y cómo ello afecta al disfrute de los derechos humanos en igualdad, ¿no? Y todo ello con el objetivo de que nuestro trabajo sea justo, de que nuestro trabajo se lleve a cabo con justicia de género, con más justicia de género, que beneficie igualmente a todas las personas, de manera que se sientan todas incluidas en las campañas e iniciativas que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, para que entendamos un poquito mejor a qué me estoy refiriendo. Si no aplicamos una perspectiva de género, es muy probable que cuando hablemos de niños soldado, nuestro lenguaje masculino refleje únicamente la realidad de los niños varones que sufren violaciones de derechos humanos de manera dramática. Pero también las sufren las niñas soldado y lo hacen de manera distinta, porque ellas también existen, pero suelen ser utilizadas en mayor medida como escudos humanos o como esclavas sexuales o tienen problemas específicos para su reintegración, por ejemplo, cuando han sido violadas o cuando vuelven con hijos producto de violaciones y son rechazadas por ellos en sus comunidades de origen. Estos son diferencias que producen desigualdades y que hacen que tengamos que pensar en tener una mirada de género para poder reflejarlas y, por tanto, ser más justas desde la perspectiva del trabajo de derechos humanos que hacemos. La perspectiva de género es necesaria por el, digamos, por el carácter androcéntrico en el derecho de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando pensamos en los derechos humanos, ya sabemos, ¿verdad?, eh, que se violan de manera distinta y que se violan derechos distintos a las mujeres y a las niñas que a los hombres y a los niños. No se violan del mismo modo. Tampoco las respuestas a las violaciones de estos derechos son las mismas. Pueden compartir una parte, pero siempre hay diferencias en el tipo de violaciones, en las formas en que se violan y en las respuestas institucionales. Incluso, históricamente, me vais a permitir una pequeña licencia histórica, pues no se reconocían, ¿verdad?, los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, ni por supuesto de las personas LGBTI. ¿Por qué? Pues porque el paradigma del humano era un hombre blanco, heterosexual, ¿verdad? Y por tanto solo ellos podrían ser titulares de derechos. El origen excluyente y androcéntrico, o sea, con el centro pensado en ese modelo de hombre blanco, de las primeras declaraciones universales de derechos humanos, han tenido repercusiones hasta nuestros días. Se han tenido que incluir nuevos derechos humanos en el sistema para que respondan a las necesidades de las mujeres y de las personas LGBTI, como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos o el derecho a estar libre de violencia sexual y de género. Y esto ha sido muy reciente, en los 90 del siglo pasado. Y solo en 1979 se adoptó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, producto que fue de una intensísima lucha del movimiento feminista en todo el mundo. Si pensamos en amnistía, es también bastante reciente cuando hemos iniciado nuestro trabajo sobre violencia de género. Lo iniciamos en el año 2004, ¿vale? Y este fue el germen que dio lugar a la hoja de ruta para la igualdad de género y la diversidad del 2011, donde se sentaron los cimientos para la transversalización de género en el movimiento internacional. En la sección española, aunque desde el 2004 se han venido trabajando los derechos humanos de las mujeres a raíz de la campaña No más violencia contra las mujeres, la apuesta más amplia por la transversalización de género comienza en el año 2011 también. El área de género, de la que yo soy responsable, se crea en el año 2013 y el primer encuentro de la red de género tiene lugar en el 2016. Hoy día, la sección española constituye un referente importante en los temas de género dentro del movimiento internacional. En definitiva, la transversalización de género es un proceso muy importante. Permitidme un momento que voy a beber porque empiezo bla, bla, bla y se me seca la boca. Empiezo a enrollarme como una persiana y fíjate tú lo que pasa.
En definitiva, la transversalización de género es un proceso muy importante. ¿Por qué? ¿Para qué? Para superar los sesgos excluyentes y androcéntricos que pueden seguir presentes en el trabajo de los derechos humanos. Nos ayuda a comprender mejor las experiencias y los puntos de vista de las personas en toda su diversidad, por razón de género, a visibilizarla, a dar voz a quienes están en una posición de menor poder, a comunicar mejor, de manera más inclusiva, nos ayuda a superar estereotipos, nos ayuda a superar las ideas preconcebidas, a ser conscientes de nuestros propios privilegios como hombres, de nuestros propios privilegios como heterosexuales, de nuestros propios privilegios como blancos o como blancas, o como nacionales. Se trata de una cuestión de coherencia con el principio de igualdad de género como valor universal, con la idea de que los derechos son para todas las personas, especialmente, diría yo, para aquellas que lo tienen más difícil para acceder a los derechos humanos. Y esta sería, digamos que, la vertiente relacionada con el trabajo de derechos humanos, que pretende atender a nuestra visión. Pero el proceso de transversalización tiene también una vertiente interna. Quiere una amnistía igualitaria, que la propia amnistía por dentro sea igualitaria y necesita que lo sea para trabajar bien en derechos humanos hacia afuera de manera igualitaria también. Necesita una amnistía libre de sexismo y libre de homofobia internamente, es decir, en las relaciones interpersonales entre quienes la integramos, en los valores que tenemos, en lo que valoramos, en lo que priorizamos en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras formas de liderazgo, en el modo de gestionar el activismo, en el modo en que coordinamos los equipos, en el modo en que hacemos las reuniones, en el modo en que organizamos los actos, en el modo de hacer las formaciones, de manera que se haga realidad nuestro compromiso activo por la inclusión y la diversidad. Lo que queremos es una organización auténticamente antisexista. Lo que queremos es, nuestro propósito es ser parte del cambio que reclamamos en el mundo. ¿Mm? Ser parte del cambio que reclamamos en el mundo. Ok,